Bienvenidos a una nueva charla de Agencia Paco Urondo de Cultura Rock en este ciclo 2023. Nos vas a encontrar como todas las semanas a partir de las 19 horas por todas las plataformas de la agencia: Facebook, Twitter, YouTube y también nuestra página web www.agenciapacurondo.com.ar. Y en este caso vamos a estar conversando con Carolina Santos. Ella es profesora de literatura, diplomada en género y feminismo y autora, coautora de Altaco, Historia del Rock Argentino, hecho por mujeres, 1954-1999. Te doy la bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Y gracias por este contacto con la Agencia Paco Urondo. No, gracias a vos, a ustedes. Una alegría estar. Un gusto muy grande. Bueno, un libro también que era necesario, ¿no? Porque un libro que trae un poco de justicia y echa un poco más de luz a toda esa historia también de compromiso, de talento y de trabajo de tantas mujeres en la música, Carolina. Sí, vos sabés que este libro, en realidad la investigación empezó hace 6 años, un poco a raíz de, bueno, por otro trabajo que estaba haciendo yo, que tenía que investigar unas cuestiones de rock y ahí me di cuenta que había muy poca bibliografía sobre artistas mujeres. Prácticamente nada, había un libro de Karim González que se llama Minas de Rock, estaba así el libro de Pat Pietrafesa, Resistencia, que es como la recopilación de los fanzines, y no mucho más. Pero lo interesante es que en estos 6 años, mientras que yo fui investigando y demás, sí pasaron cosas buenas, salieron otros libros, el de Romy Sanelato, la autobiografía de María Rosa Llorio, la de Gabriela, el libro de Barbie Recanati, Mostras de Rock, que si bien no es de artistas argentinas, pero sí es sobre mujeres del rock. Bueno, y además en esos 6 años también conseguimos el derecho al aborto y también el cupo en festivales, el cupo femenino en festivales. Es decir, que de aquel momento en que yo empecé a investigar y a ver que no había bibliografía, no había ninguna biografía sobre una artista mujer del rock, ni documentales, ni absolutamente nada. Bueno, hoy podemos decir que hay un poco más y eso a mí me alegra un montón. De todas maneras, a nosotros nos interesó tomar también desde mediados de los 50, esta historia desde mediados de los 50, porque esa primera década de rock argentino, de cuando el rock llega a Argentina, nosotros ya tenemos mujeres haciendo rock, grabando rock, haciendo rock en vivo, en esa primera década, de los 50, de mediados de los 50 a mediados de los 60. Y esa década valía la pena también explorarla. Y bueno, después llegar hasta terminarlo en el siglo XX como para pensar en un segundo tomo que sea el siglo XXI, con un poco más de perspectiva en el tiempo para ver todo lo que está sucediendo. Es muy distinto. Esos 6 años cambiaron un montón de cosas en lo que tiene que ver la mujer en la música. Por eso a veces pienso, ojalá no valga la pena hacer ese segundo tomo, porque ojalá dentro de unos años todo lo que pasó a partir del 2000 sí tenga su reconocimiento, sí tenga su... Pero lo anterior, nosotras encontrábamos que había muchas omisiones, y también poco reconocimiento a determinadas artistas que, si bien fueron muy visibilizadas, faltaban algunos aspectos de reconocimiento. Claro. Pensaba, por ejemplo, estabas hablando vos y dije yo al comienzo que sos coautora, ¿no? También hay que mencionar a Gabriela Sey y Silvia Arcidiácono como partes del libro. ¿Cómo se dio el encuentro? ¿Cómo pensaron el equipo, las tres? ¿Y cómo se empezaron a dividir los roles, Carolina, para la investigación?
Nosotras nos conocemos desde los 12 años, somos compañeras del secundario, hicimos la escuela en Quilmes, y a las 3 nos encantaba escribir y a las 3 nos encantaba el rock, vimos mucho rock, a Quilmes venían muchas bandas de cuando estaban recién empezando, estamos hablando a fines de los 80, y entonces, de alguna manera eso nos unió siempre. Después cada una hizo su camino. Gaby es licenciada en comunicación social, Silvia es traductora, sabe mucho de música, es música, pero además es traductora pública de inglés, y yo seguí con las letras. Entonces cuando yo vi que era necesario escribir este libro, fui a mis fuentes, a mis compañeras del secundario con las que compartimos esa experiencia musical, porque hay una cosa que es interesante, que es cualquier abordaje que hace el feminismo de cualquier cuestión, tiene en cuenta la experiencia personal, porque, bueno, somos mujeres, somos parte de los públicos femeninos, entonces cualquier experiencia nuestra viene al caso, nuestra o de cualquier otra mujer, o entonces todo lo que tiene que ver con la recepción es muy importante. De hecho, el libro, bueno, trabajó mucha gente, además de nosotras tres. Tiene la revisión hecha por Mercedes Lisca, por Flor López también, que es una antropóloga feminista, y los comentarios de ella, yo le iba mandando los capítulos, y ella, bueno, me hacía sus comentarios, digamos, más técnicos, a nivel, bueno, cuestiones históricas y todo, pero también me comentaba, yo fui a este show, o yo chapé por primera vez con esta canción, y todo eso, en realidad, tiene que ver con la recepción, y es muy, como decía Barbero, ¿no? Cuando el escalofrío epistemológico que sintió cuando dejó de ver lo que estaba pasando en la pantalla para mirar qué pasaba en el público, nosotros lo tuvimos muy presente para pensar no solamente en las artistas mujeres, sino también en los públicos femeninos. ¿Por qué? Porque como la historia del rock está escrita por varones, no solamente hay cierta invisibilización de artistas mujeres, sino también de los públicos femeninos, que escuchábamos, que nos conmovía, y ahí entonces, desde esa perspectiva, te empiezan a aparecer otros hitos que no están señalados en una historia oficial del rock o en las crónicas del rock, porque a lo mejor no significaron nada para los públicos masculinos o para los varones. Por ejemplo, por decirte, las viudas, o por decirte, Puerto Poyenza. Son cuestiones que son hitos, por determinadas cuestiones que puedo obviamente decirlas, pero quería mencionar el ejemplo de que entonces empezás a ver también otra historia, si tenés en cuenta la recepción femenina. Entonces, digamos, todo eso se tuvo muy en cuenta también para, por ejemplo, hay algo interesante hay algunas, no hay tantos estudios sobre esa primera década del rock, ¿viste? De los 50 a los 60, pero hay algunos. Y hay uno de ellos que habla de Jolie Land, y dice, bueno, ¿quién se acuerda hoy? Igual, ¿quién se acuerda hoy de Jolie Land, no? Claro. Y la verdad es que mi abuela, mi mamá, se acuerdan perfectamente de Jolie Land, bailaban Jolie Land, conocían las canciones de Jolie Land, entonces a lo mejor ningún varón se acuerda de Jolie Land, pero no quiere decir que no tuvo una recepción significativa desde las mujeres. Entonces a mí me parece que invisibilizar artistas mujeres de alguna manera también invisibiliza públicos femeninos. Entonces es un poco
desandar eso sin queja, digamos, sin crítica que esto haya sido así, porque cada uno aporta lo que tiene para aportar. Bueno, nosotras lo que tenemos para aportar es esto, de alguna manera completar una historia de rock muy bien escrita, con mucho material hecho por varones, que sirvió muchísimo, que muchísimos autores y periodistas y nos ayudaron, nos compartieron todo, pero de alguna manera nosotros sentimos que había que completarla y eso es lo que intenta hacer este libro. Y cuando digo completarla, no me refiero solamente a mencionar o a desarrollar las obras o los nombres de las artistas mujeres. Para mí lo más importante de todo es reconstruir una trama, una épica, porque generalmente las artistas mujeres en las historias del rock, y hablo del rock, pero en realidad yo trabajo en lo que es toda la historia de la música, y no es diferente en otros, en lo que pasa en el tango, en lo que pasa en el folclore, en lo que pasa en la música clásica. El rock tiene sus particularidades, pero la historia de la mujer en la música es más o menos parecida, ¿no? El tema de la desigualdad. Pero no, a nosotros lo que nos interesaba era reconstruir una trama en donde cada artista que aparecía no es que venía de un paracaídas y aparecía, sino que había toda una entramada y hay toda una genealogía. Celia Morós, una filósofa feminista, ella dice que tener una genealogía empodera, porque si no cada generación pareciera que es una recién llegada y que está empezando de cero. Ella lo dice aplicado a lo que es el pensamiento feminista. Ella dice, tenemos 3 siglos de pensamiento feminista. Tenemos una historia de atrás que nos respalda, de donde podemos ir a... Bueno, lo mismo pensamos nosotros con respecto al rock. Tenemos 60 años, más de 60 años de mujeres haciendo rock. Cada vez que una chica de una nueva generación se sube a un escenario, puede contar con, si le sirve, saber que tiene una historia que la respalda y que no son casos sueltos. La mujer en el rock nunca fue un fenómeno o un caso suelto. Hay una trama y hay una épica, porque también yo veo que como la historia del rock está contada de una manera, con sus mitos, con su épica, que retroalimenta también a esa misma historia. Y es decir, bueno, nosotros sabemos que la balsa fue escrita en el baño del bar de La Perla, y es divino saberlo, pero también es interesante saber cómo se hizo Me vuelvo cada día más loca de Celeste. O sea, esa épica también es importante reconstruirla en el caso de las mujeres. Y eso es lo que intentó hacer el libro, no una enciclopedia de nombres de mujeres, sino cómo eso construyó una historia. Y pensarla justamente como un colectivo, a la mujer como un colectivo, ¿no? Como un sujeto político. Y entre ustedes 3 pensaba también que cuando se da esta cosa, ¿no? De que la memoria se construye colectivamente también, ¿no? Digo, esto que vos contás al comienzo, cómo cada una de las integrantes del equipo, vos, Gabriela y Silvia, iban también aportando sus recuerdos, sus vivencias también, más allá de la cuestión investigativa, ¿no? Y te quería preguntar algo personal ya, Carolina, digamos, ¿cuánto hay una historia muy linda que tiene que ver con tus comienzos, con tu niñez, un dibujo de primaria de tu mamá con una escoba, ¿no? En el colegio, y después también ver la contratapa del Me vuelvo cada día más loca, lo mencionaste recién, aquel disco de Celeste fundacional del rock también del año 82. Es una historia muy linda que se entrecruza en tu vida y de alguna manera también te da la bienvenida al rock, ¿no es cierto? Sí, por eso te decía que lo interesante de trabajar con la perspectiva feminista es que la historia personal de uno no es personal, porque lo personal es político. Entonces, viene al caso. Vos te referís a que cuando yo era chica, en época de dictadura, yo nací en el 72, o sea que la primaria, bueno, hice una
yo empecé la secundaria con la democracia y la primaria la hice buena parte en dictadura, y tendría 7, 8 años, y la maestra pidió que dibujemos a nuestra mamá. Y entonces yo, que mi mamá era pianista, pero yo vi que estaba barriendo, y yo la dibujé barriendo, ¿no? Porque viste que había algo como en el aire en esa época de no querer ser diferente, de no querer llamar la atención con nada, ¿no? Viste, todo era uniformado, todos subrayábamos del mismo color, todos los cuadernos eran iguales. Entonces, bueno, yo la dibujé barriendo, que además, por supuesto, no tiene nada de malo una mujer barriendo, ¿no? Obviamente, pero a lo mejor no representaba exactamente a mi mamá, pero bueno. Entonces, cuando llegué a mi casa, le mostré el dibujo a mi mamá, y me dijo, ¡ay, está hermoso! Y sin decir una palabra más, sin bajar ninguna línea, sin decir nada, borró la escoba y, o sea, con la misma posición en la que estaban los brazos, ahí puso una guitarra. En ese gesto yo entendí lo que me estaba diciendo mi mamá, que es no necesariamente, o sea, no tiene nada de malo barrer, obviamente, pero no necesariamente tenemos que reproducir la imagen femenina en una tarea doméstica, que una mujer puede estar tocando un instrumento, haciendo música. Y esto es como si hubiese comenzado ahí una línea que después siguió cuando, unos años más tarde, en una disquería, yo vi la contratapa del disco de Celeste, que está ella haciendo del escobillón una escoba, o sea, como tocando, ¿no? En la tapa, bueno, la recordás, es ella en una cocina, sí. Toda, que se le viene encima, y en la contratapa. Entonces, ahí fue como, en mi cabeza se fue construyendo como esa idea de, bueno, ¿qué pasa con la mujer en el espacio público? Porque en realidad, digamos, si uno investiga todo lo que es la historia de la música y la mujer y la musicología feminista, no es que la mujer está vinculada con la música en el espacio privado, ¿no? La canción al bebé, al hijo, pero el problema está en el espacio público. ¿Qué pasó? ¿Cuántos obstáculos hubo en toda la historia de la música? Vos tenés ejemplos son distintos momentos de la historia, pero hay momentos en donde, por ejemplo, las orquestas no podían ser mixtas, o sea, las mujeres no podían participar por argumentos ridículos, o, por ejemplo, que se desaconsejaban algunos instrumentos para las mujeres porque atentaba contra el estereotipo de lo femenino, por ejemplo, los instrumentos de viento, porque deformaban la cara y afeaba a la mujer, que la mujer tiene que ser linda, o bueno, hay muchísimos obstáculos en toda la historia de la música con respecto a la mujer. Ahora, dicho esto, también es importante que, reconociendo todo esto y mencionándolo, usemos las páginas y el aire de los medios de comunicación y lo que sea, para hablar de las mujeres y no de los obstáculos, porque si no estamos otra vez como revictimizando, ¿viste? Claro. Porque a pesar de todo eso, las mujeres se pudieron abrir camino y hacer música, y entonces, si bien en el libro mencionamos situaciones adversas de cada época con respecto a la mujer, lo que más nos interesa es contar sobre ellas, lo que sí pudieron hacer, no lo que no pudieron hacer, porque justamente lo que queremos es
que se conozcan esas historias. Hay muchas que ya son conocidas, obviamente, hay algunas que no son conocidas, que están omitidas y que valen la pena. Y después también dentro de las artistas que mayor visibilización tuvieron, que podés decir, por ejemplo, el caso de Fabi Cantilo, sin embargo, aún siendo de las más visibilizadas de la historia del rock, también podés ver que hay una cuestión, por ejemplo, en cuanto a ella como compositora, que no está del reconocimiento, y que es muy importante ese reconocimiento, porque Fabi tiene más de 100 canciones hechas, tiene canciones en coautoría con Charlie, con Fito, con un montón de artistas, pero también tiene muchas canciones de ella que son muy valiosas y que nunca se termina de hacer un verdadero reconocimiento a ella como compositora. Entonces, a lo que voy es que aún las que están visibilizadas, falta igual algo, y eso es lo que nos interesa también destacar, resaltar, valorizar, poner en valor, digamos. Hablaste de Fabi Cantilo, Carolina, me quedé pensando y recordaba que recién casi a sus 60 años fue tapa de la mayor revista de rock argentino en la actualidad, la Rolling Stone, ¿no? Por decirlo así. Sí, En esto también de que sí. quizás sea de las más reconocidas, de las más que, sí, justo, reconocidas por la patria rockera, pero sin embargo también le costó y llegar a esos lugares de exposición mediática, ¿no? Digo. Fíjate que si a la más reconocida de todas le cuesta, imagínate de ahí para abajo, ¿no? Claro. Ella, sobre todo en los discos de ella, por ejemplo, en De qué se ríen, en los discos donde tenía mayor cantidad de canciones de ella, eran los menos valorados, digamos. Y esto es una cosa muy injusta, porque componen muy bien, están buenísimas las canciones, pero como... Mira, esto está... ahora hay muchos autores, digamos, las cantantes y las instrumentistas, con todas sus dificultades, más o menos en lo que es el patriarcado musical, bueno, está bien, han podido desarrollarse. Pero lo más difícil de todo, la mayor deuda de reconocimiento y de visibilización es con las compositoras. Esto en la música clásica se ve clarísimo, pero en el rock también. Vos tenés ejemplo, Patricia Sosa, en La Torre, si vos revisás todas las crónicas, siempre fue muy valorada, halagada, y siempre se habló de su voz, de su carácter, de sus piernas, eran las piernas del rock. Sin embargo, no hay mayor detenimiento en ella como autora, que es la que hizo todas las canciones de La Torre. Entonces, el tema de la mujer compositora es un tema donde hay todavía mucha deuda de reconocimiento, digamos. Vos fijate, si tenés presente, porque si yo lo pienso así, no se me ocurre ningún caso, pero creo que no hay ninguno, si por ahí hay, yo no lo conozco, pero de canciones, o sea, de bandas o solistas varones que hayan hecho covers de una canción hecha por una mujer. Prácticamente no hay. En el rock, no sé si habrá algún caso, yo, si lo pienso así rápidamente, no se me viene. Cuando vos tenés un montón de casos de mujeres, no sé, Celeste grabó canciones de Papo, Fabi grabó canciones, Hilda grabó canciones, y sin embargo, al revés, no tenés casos, o por ahí hay alguno que no estoy mencionando porque no quiero decir y después... Sí, pero no está instalado, digamos. Porque no hay porque la mujer compositora no termina de ser reconocida, porque en algún punto lo que cuenta la mujer parece que es lo particular, porque lo universal es lo que tiene que ver con lo masculino. En el fondo de todo ahí está, bueno, toda la problemática de la desigualdad y de los estereotipos de lo masculino y lo femenino, bueno, que eso es más largo de explicar, hay toda una explicación, obviamente no es porque sí,
tiene que ver con una organización del mundo que se hace siglos, pero bueno, que estamos siempre a tiempo de cambiarlo. Lo bueno es que, por ejemplo, en el caso del libro, el 80% de las mujeres de las que hablamos en el libro hoy siguen tocando, hoy siguen grabando, de manera que estamos completamente a tiempo de para quienes no las conocen o quienes no las escuchan, de revisitarlas, o de darle el valor que corresponde. No está, es un libro que habla, es una historia, pero es totalmente presente. Entonces, en ese sentido, me parece que todavía estamos a tiempo de todo, digamos, y que hay mucho por hacer por delante. Las cosas igual cambiaron bastante para lo que es, ya es otro panorama hoy para mejor, pero igual a mí me interesa reivindicar esa genealogía de mujeres del rock y un poco como hay una cosa muy interesante que decía Rosario Blefari, en un momento que alguien escribió una nota que titulaba El futuro del rock es mujer, y ella dijo, bueno, no, un momento, el pasado del rock también es mujer, y el presente del rock es mujer, no es el futuro, o sea, estamos desde el minuto cero haciendo rock, y tan del minuto cero que la primera grabación de rock hecho en Argentina, una de las primeras grabaciones, porque a veces van apareciendo los discos que es una mujer, o sea, está grabado por la voz de una mujer, que es Estela Raval, que era parte de los Cuatro Bemoles, en el año 56, cuando sale una de las primeras grabaciones, un cover de Bill Haley. Entonces, mirá desde qué, o sea, realmente la mujer está en el rock desde el minuto cero. Entonces, ¿son el futuro? Sí, seguramente, pero también son el pasado y también son el presente, ¿no? Pensaba, justo te adelantaste en esa respuesta que me diste al final de Estela Raval, porque te iba a decir justamente, Carolina, digo, hace un tiempo que se viene discutiendo en el periodismo de rock sobre todo, cuándo empezó el rock como un movimiento, ¿no? Si en el 65 cuando llegaron los Gatos de Rosario, si en el 66 cuando los Beatnik aparecen con Morris y Pajarito Saguri, o si en el 67, ¿no? Con la edición de La Balsa. Pero justamente en el libro, claro, en el libro vos rastreabas, a eso iba también, ¿no? Y aparece esta gema que es justamente Estela Raval cantando un tema de Bill Haley, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegan hasta ahí? ¿Cómo fue que llegaron a esa información, a descubrir que Estela Raval, que todos la conocíamos como una cantante melódica, Los Panchos, también se animó al rock and roll en su momento? Lo que pasa es que, mira, nosotros no queríamos partir desde el 66. Por supuesto que ahí aparece un nuevo rock argentino que no es el mismo que la primera década. En eso estamos totalmente de acuerdo, que es lo que hoy conocemos como rock nacional, con sus características. Pero esa década anterior se hizo rock en Argentina, que es otro que no tiene las letras contestatarias que van a aparecer después. Estamos totalmente de acuerdo. Pero músicos haciendo rock había. Entonces, hay un primer rock argentino, que es esa década, que se hace en esa década, y donde además hay muchísimas mujeres, que después, si vos ves en los 70, no van a ser tantas. Entonces, a nosotros nos interesó mucho, hay ya varios autores que están revisando esta primera década, Valeria Manzano, la historiadora, que para nosotros fue muy importante el libro de ella. Ella es la historia de la juventud en Argentina. Uh-huh. Ella es la que dice, bueno, miren, exploremos esta década, porque cuando el rock llega a Argentina a mitad de los 50, ese rock, eso que se llamó música juvenil, sirvió para construir una identidad de la juventud diferenciándose de lo que escuchaban los padres. Esa categoría de juventud en realidad aparece en ese momento y aparece de la mano del rock.
también eran, en muchos casos eran covers, eran versiones, eh, pero, pero digamos, la juventud se identificó con eso y entonces nos parecía importante explorarla. Entonces, explorando esa década, empezamos, el comienzo del libro lo tuvimos que cambiar como 3 veces porque nos iban apareciendo discos que no estaban, y entonces parecía que la primera que había grabado era tal, y después aparecía una grabación anterior. Por eso también es muy importante no hablar, a mí me hace mucho ruido cuando se dice la primera mujer que, Claro. o la primera banda que. Primero, porque es una historia en construcción. O sea, vos podés decir eso y aparece una grabación anterior y ya no es Y la se te primera. cayó todo, tal cual. Sí, 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 sí. Y segundo, porque sobre todo si lo pensamos desde un pensamiento feminista, no tiene ningún sentido, porque no es una carrera, no, no, no está bueno hacer una jerarquía de quién fue la primera, quién no fue la primera. No es eso una manera de razonar del feminismo. Entonces sí entiendo que, digamos, a lo mejor es ganchero decir la primera mujer que lo entiendo perfectamente. Sí me parece muy importante destacar pioneras, porque sí me parece importante hablar de esas mujeres que con toda una situación adversa pudieron hacer, que a lo mejor hoy no es fácil, y entonces me parece importante darles valor, destacarlas, reconocerlas, pero no por una cuestión de quién fue la primera qué, porque no es una competencia, no podemos pensarlo así, no tiene nada que ver con el feminismo eso, poner a mujeres a competir entre sí a ver quién fue la primera. Entonces, en ese sentido, a mí personalmente no me gusta hablar de la primera mujer que. Ahora, bueno, sí hablamos en términos de pioneras y sí hay algo histórico que es, bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué fue lo primero que tenemos? ¿Qué apareció primero? Bueno, vamos a encontrar a Estela Raval, que al mismo tiempo, en el mismo año, eh, hay otra cantante mujer, Olga Lee, que graba la misma canción y también la saca el mismo sello, que también un rock and roll. Y después tenemos esa misma canción grabada por Castañuela, por María Angélica, que también es una cosa divina. Y después tenemos las primeras cantantes en vivo, que todavía está vivo, que es Viva, que tenemos la entrevista en el libro. En fin, fuimos rastreando, fuimos a encontrarlos. Yo te digo la verdad, nosotros tuvimos que recorrer incluso geriátricos, porque de pronto buscábamos a una mujer a una artista que nadie sabía más nada, entonces alguno te decía, me parece que está internada en tal lado, me parece que está en un monasterio. Nosotros íbamos y golpeábamos la puerta y preguntábamos, porque para nosotros una historia es un tesoro, ¿viste? Yo contaba la otra vez hace poco el caso de Susana Yuri, que es, claro, Morris en una entrevista que le hace Miguel Grimberg sobre la cueva, él menciona que recuerda que había una mujer que se llama Susana Yuri, que estaba siempre vestida de negro, que bueno. Entonces, claro, yo cuando leo eso, hace bastantes años, cuando empiezo con la investigación, yo digo, bueno, necesito encontrarla a Susana Yuri. Y entonces, bueno, inicié toda una preguntando, nadie se acordaba, a todos los que te puedes imaginar, testigos de la época, le consulté, nadie se acordaba, Morris tenía ese dato, después, bueno. Finalmente, cuando di con una persona que la recontra conocía, que era como su hermana de la vida, y Susana Yuri había fallecido, hacía 2 años, o sea, yo inicié la búsqueda cuando todavía estaba viva. Y yo pensaba, digo, esa historia
la única mujer que cantó en la cueva, esa historia se fue con ella. O sea, es una lástima, porque hubiera sido interesante su testimonio, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco así, buscando, preguntando. Pero bueno, me queda la sensación de siempre quienes nos quedaron afuera, siempre por eso también nunca queríamos terminar el libro, porque teníamos miedo de no estar. Bueno, finalmente pensamos, está bien, vamos así y luego haremos una versión ampliada si nos aparecen más cosas o si aparecen grabaciones anteriores a la que nosotros marcamos. Es una historia en construcción, pero de todas maneras creo que lo que está en el libro vale la pena, ¿no? Agradeciéndote mucho por este rato con Agencia Paco Urondo, Carolina. Bueno, te quería también consultar porque el 28 de julio va a haber otra presentación, ¿no? De este libro, Mira, Historia del Rock Argentino. Contanos un poquito. No, es así. El 28 de julio es una charla sobre el libro en la librería del Fondo con Gustavo Álvarez Núñez. Pero el 3 de agosto es la fiesta presentación del libro, bien, que es en Niceto Bar, que ahí que tenés que venir, porque ahí, bueno, si querés venir también a la charla en la librería también. La del 28 para ir, claro. Bueno, ahora agendate, a las 28 tenés que venir, pero después la fiesta, Rolón, que es un amor de persona y formada en el feminismo y una militante, se copó mucho con el libro, con ella vamos a hacer una charlita, pero además va a tocar Lorena Mayol, que es parte del libro, porque, bueno, ella fue parte de Las Carmelas, una banda de los 90 formada toda por mujeres, y también va a tocar Sol Baza, que es de la nueva generación, no está en el libro, porque el libro llega hasta el 99, pero nos gustaba también la idea, porque el libro en un punto, si bien llega hasta el 99, en un punto está pensado hacia futuro, hacia las nuevas generaciones. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un fiestón entre todas ellas tocando y nosotros charlando y vamos a tomar vino, supongo. No sé, ¿qué opinas, Mariana? Por supuesto, aparte viste que está lindo para tomar vino ahora con estos fresquitos que hay en Buenos Aires, ¿no? Algo espirituoso viene bien siempre para el espíritu, ¿no? Lectura. Siempre está lindo para tomar vino, cuando hace calor también. También, tenés razón. Carito Santos, profe de literatura, diplomada en feminismo y género, muchísimas gracias por este rato con la Agencia Paco Urondo y por este libro. Gracias, Mariana. Bueno, te mando un beso grande y gracias. Hace rato que vos, que venimos charlando, pero no salió el libro porque, bueno. Me tenías en espera. Hace como 3 años. Y estuvo muy bien, está muy bien. Sí, porque íbamos a hablar de realidad. Bueno, espero verte pronto. Dale, te había rastreado por un viejo trabajo que ya tenías vos también. Que bueno, nada. Claro, porque antes del libro yo hice un documental para Canal Encuentro que se llamó Sirenas, que también es sobre mujeres del rock. Y bueno, creo que había sido por eso que hablamos, y yo te dije, mira que también va a salir el libro, y me dijiste, bueno, entonces hablamos cuando salga el libro, y pasaron como 4 años porque seguíamos investigando y buscando nombres. Pero bueno, ahora estamos charlando, y bueno, dale, vení el 28 o el 3. Nos encontramos por allí. Carito Santos, muchas gracias por Dale, te mando un beso grande. Chau. Chau.